nos centraremos en otra cuestión, en los más pequeños. En los más pequeños, por supuesto. Hoy en día, en nuestro país, los menores que no viven con su familia son minoría. Las instituciones procuran que los pequeños huérfanos o desamparados puedan crecer dentro de un núcleo familiar que les garantice los cuidados y el afecto necesarios. Si no encuentran una familia, estos menores en situación de desamparo viven en centros residenciales tutelados, que pueden ser temporales o definitivos, hasta que cumplen 18 años. Hoy conoceremos cómo funcionan estas instituciones, cuál es su protocolo de actuación y sabremos cómo les afecta la crisis. Para entrar en materia, atentos al siguiente reportaje. Con anterioridad a los años 80 teníamos macroinstituciones, 200 plazas, literas, que es la imagen que tenemos a veces cuando vemos o pensamos en uno de estos centros. La idea siempre y desde ya de los años 80 ha sido configurar centros pequeños, es decir, que dentro de la medida de los posibles se asemejen más a lo que sería una unidad familiar. En primer lugar, nuestra ley establece que lo primero es una familia. Las familias, el primero la familia propia. La familia extensa es la primera, por lo tanto, primero lo que se hace en estos casos es valorar si alguien, aunque sea provisionalmente, se puede hacer cargo, si hay un pariente. El centro de acogida sería para hacer la valoración cuando nos encontramos en una situación de urgencia en que un niño o una niña necesita atención y no ha habido una valoración completa de todo el caso. Entonces se ingresa en el centro de acogida o en una familia acogedora de urgencia o en un centro residencial si ya están valorados, en un centro o una institución. ¿Qué edades? Hombre, desde 0 a 17 años tenemos, por tanto, las edades en los centros residenciales, todo y que prácticamente no tenemos casos de menos de 6 años, ¿no? Porque se procura una familia, pero hay casos en que por circunstancias de a lo mejor algún tipo de diversidad funcional o discapacidad o algún tipo de enfermedad grave, pues no es posible el acogimiento familiar del niño o la niña. Entonces las edades abarcan toda la minoría de edad. Pero básicamente, si dijésemos qué es el perfil de niño o niña que está en un centro residencial, sería pues un preadolescente o adolescente entre 10 y 14, 15 años. Tenemos diversas modalidades de centros residenciales, hay pisos ya de autonomía para los de 16 a 18 para que vayan ganando competencias para desarrollarse en la vida adulta, y después a partir de los 18 tenemos un programa de soporte a los jóvenes extutelados, que hasta como mínimo los 21 pues tiene recursos, ya sean de pisos, ya sean prestaciones económicas o ayudas para la inserción laboral o el estudio. Tendríamos que distinguir diferentes problemáticas. Cuando decimos menor extranjero, habría que distinguir el menor extranjero que ha emigrado porque quiere emigrar, por tanto, aunque contactemos con su familia dice que quiere que esté aquí. Y por tanto tenemos el problema que si lo repatriamos o lo reintegramos en su país lo podemos dejar en situación de desamparo allí. Lo que pasa es que la realidad es que no tenemos muchos casos de acogimientos para este perfil de niños. Por tanto, la mayoría, al ser ya adolescentes, su trayectoria es en un centro. Su protección se produce con la administración autonómica que corresponda, pues es la tutora de este niño. Desde el momento que declara el desamparo, asume todos los gastos del niño. O sea, si tiene un patrimonio el menor, pues se gestiona el patrimonio. Si tiene una herencia, si como por ejemplo el caso de que la muerte de un progenitor se haya producido un accidente, pues se gestiona, la administración gestiona ese patrimonio. Cuando llega a la mayoría de edad se le entrega, ¿no? Como cualquier caso de tutela. Las prestaciones por hijo a cargo o orfandad se ingresan y se destinan a atender a la atención de los niños o niñas. Los menores que se han quedado huérfanos y cuyos padres han cotizado a la Seguridad Social tienen derecho a una pensión. A partir del 1 de enero de 2013, esta prestación económica queda limitada a los que tienen menos de 21 años, salvo excepciones. En un testamento podemos dejar establecido quién queremos que en el caso de que nosotros faltemos sean los tutores de nuestros hijos, y podemos también además decir quién queremos que administre su patrimonio si queremos que sea otra persona. Eso en testamento o también en cualquier escritura pública, es decir, no necesariamente tengo que hacer testamento y ordenar cuál va a ser el destino de mis bienes a mi sucesión para poder decir quién quiero que tutele a mi hijo. Es decir, yo puedo comparecer ante notario a los solos efectos de decir quién van a ser los tutores de mis hijos. Cualquier gestión, hay
un representante del menor, y representante no es una figura, digamos, que cualquiera puede serlo, no, representante legal es alguien que tiene unas facultades y unas obligaciones y por lo tanto tiene todo eso que formalizarse. Nuestros niños o niñas que están en situación de desamparo no son culpables de nada y por tanto que hubiese un mayor conocimiento y un mayor debate en los medios de comunicación a nivel político con más profundidad de la materia, yo pienso que sí que sería deseable, ¿no? Bueno, pues a ello vamos. Hoy en día en nuestro país han desaparecido las grandes instituciones donde hace no demasiado tiempo vivían los niños huérfanos o aquellos que por situaciones diversas estaban desamparados. Sin embargo, todavía hay menores que viven lejos de sus familias tutelados por la Administración. ¿Qué circunstancias les ha llevado a esa situación? ¿Cómo viven hoy en día? ¿Hasta cuándo se les dará protección o la merecen por derecho? De todo ello hablaremos con las personas que nos acompañan. Empezamos por Carles Villagrasa, que es doctor y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, especialista en derechos de la infancia y de la adolescencia. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Saludamos también a María Jesús Rodríguez, directora de comunicación de Aldeas Infantiles SOS. ¿Qué tal? Bienvenida. Y por último, también le damos la bienvenida a Joan Montaner, que es educador social de la cooperativa Dresera y además miembro de la Junta del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Cataluña. Bienvenido. Gracias. Bueno, para empezar, una pregunta. ¿Realmente ha cambiado tanto el sistema o hasta qué punto ha cambiado el sistema de protección de menores en las últimas décadas respecto a las imágenes que veíamos al principio de esos orfanatos? Hombre, ha evolucionado considerablemente el sistema desde inicios del siglo pasado a este momento. Realmente ha habido una evolución importante sin llegar seguramente a una atención o a unos ejes educativos en profundidad que permitieran desplegar a todos los derechos que igual habría que atender en esta infancia, adolescencia de la que estamos hablando. En este momento quizás por eso el riesgo es volver atrás, con lo cual habrá que ver que este avance que se ha podido hacer en general en todo el Estado, pues con el momento actual el peligro pueda ser un retorno a momentos anteriores donde primaban aspectos más de cuidados, de atención, que educativos, que esto se había ido avanzando, es verdad, con la incorporación de perfiles profesionales como los educadores sociales en estos ámbitos, y habrá que ver realmente si estos recortes nos acaban afectando. María Jesús. Sí, efectivamente ha cambiado muchísimo el sistema de protección. Del vídeo que veíamos con muchísimos niños en un gran centro a los centros donde viven ahora, pues no tiene nada que ver la situación. Por ejemplo, en Aldeas Infantiles SOS tenemos pequeños hogares SOS, en los que vive un núcleo de 6 niños atendidos por una madre SOS, donde lo que se respira es normalidad. Y todas las personas que lo visitan dicen es que realmente es como una familia normal, como un hogar normal. Eso es lo que pretendemos, que nuestros niños vivan de la forma más sencilla posible y que de ese modo puedan integrarse perfectamente en la sociedad. Realmente, aunque se han ido suprimiendo y cerrando grandes centros, como ocurría, por ejemplo, con los hogares Mundet famosos y orfanatos, macroorfanatos, y el sistema legal también se ha ido adaptando por el principio del interés superior del niño, aún así estamos en un momento complicado en el que las medidas actuales fijadas no responden a todas las necesidades que presentan cada uno de los niños y donde los recortes económicos también pueden suponer una amenaza para los pequeños centros que estaban funcionando muy bien y volver otra vez a eso que hemos visto que no es lo deseable, a los grandes centros. ¿Por qué hay niños que tienen que vivir en centros en lugar de familias de acogida o adoptivas? Cada niño tiene una situación diferente. Cuando un niño tiene una familia que en algún momento se espera que se pueda hacer cargo de él, esos niños pasan a un sistema de protección, no pasan a una familia de acogida, sino que pasan a una institución. ¿Por qué? Porque se espera que realmente el problema que ha habido en un tiempo razonable pueda solucionarse y él vuelva con su familia. Sea del tipo que sea. Hay problemas que ya se considera que no se van a poder resolver en un corto plazo, pero hay otros que sí, que efectivamente la Administración confía en que puedan superarse. De todas maneras hay diferentes sistemas para atender a estos niños. Puede ser pues en un hogar, puede ser una familia de acogida, puede
podemos ver la fórmula que se adapta más a ese niño o a ese grupo de hermanos. En vuestro caso, en Aldeas Infantiles SOS, nos comentabas pues que hay varias fórmulas. Una es una madre que vive con varios niños. ¿Qué otras posibilidades hay? Así, según la evolución y vuestra experiencia, ¿qué es lo que mejor funciona? Nuestros hogares, desde luego, funcionan desde hace muchos años en España y el resultado que hemos tenido es excelente. Pero ahora también estamos trabajando en apoyo a familias de acogida, porque entendemos que también para un niño el poder estar con una familia normalizada es una situación excelente. Y también estamos trabajando en la prevención. Queremos evitar que esas familias se rompan, actuar antes de que llegue esa ruptura familiar y poder orientar a los padres para que cuiden a sus hijos del mejor modo posible. Me parece que es muy interesante prevenir antes que solucionar el problema. Sí. Tú nos planteabas el tema de qué atención reciben en estos espacios y qué tipos, qué modalidades. Sí. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo sobre todo de profesionalizar estos espacios. Veníamos de unos ámbitos religiosos, asistenciales, donde el tipo de atención simplemente era cubrir sus necesidades, y esto es importante porque finalmente estos niños necesitan de esta atención. Por tanto, el proceso yo creo que se ha evolucionado a cubrir estos espacios desde espacios de lo educativo, pudiendo ofrecer posibilidades de futuro, porque un poco lo que se trata en estos niños, adolescentes, es romper con su posible fracaso, porque decías si ha cambiado mucho. Yo creo que han caído las paredes de los grandes asilos, orfanatos, pero no han caído las paredes mentales. Porque claro, sigue habiendo niños huérfanos, niños que, podríamos decir, no han tenido suerte en la vida o sus padres no se han podido hacer cargo de ellos, y eso sigue siendo un estigma, ¿no? ¿Cómo son esos niños hoy en día? Claro, huérfanos, diríamos que en los centros llegan, pero fundamentalmente cogiendo la acepción de huérfano, de desamparado, es lo que fundamentalmente se llega, no amparados. Y en este momento actual, donde las familias pasan por las situaciones que pasan, hay muchos casos en que pueden acabar en una situación de desamparo por una desprotección de su cobertura de necesidades básicas. Y creo que es importante pensar el recorrido que estamos haciendo, dónde nos puede llevar el momento actual y también qué lectura hace la sociedad de eso, porque finalmente también estigmatizamos, porque están estigmatizados ellos. Yo creo que es una infancia, en general, la deberíamos considerar como tal. Son niños, adolescentes, que es verdad que no lo han tenido fácil en la vida, pero tienen sus elementos como cualquier otros y seguramente necesitan de algunas ayudas como otros. Pero es verdad que la sociedad, la mirada que tiene sobre ellos es hablar de menores, con lo cual de peligro, con lo cual de algunos aspectos que no les ayudan a también tener un lugar en lo social, que en definitiva es lo que se trata a los que ahí estamos trabajando con ellos, que es darles una posibilidad en el espacio social. ¿Cómo son? ¿Son niños y niñas que son más fuertes, que son más resistentes al fracaso escolar o realmente les cuesta menos esforzarse o al contrario? No sé, ¿cuál es la experiencia, ¿no? Porque uno se los mira, lo primero que piensa es pobrecitos, ¿no? Esa condescendencia, esa pena, y para nada les sirve eso, ¿no? No sé, María Jesús. Pues nuestra experiencia es que necesitan aproximadamente un año para volver a ser niños. Son menores que han vivido una situación tan difícil que se han hecho adultos antes de tiempo, sobre todo si tienen hermanos más pequeños. Necesitan relajarse, comprender que ya están bien cuidados, que ya no tienen que preocuparse más de las necesidades básicas de sus hermanos y volver a jugar y a disfrutar como cualquier niño. Que son supervivientes, pero también tienen sus derechos. Totalmente. Se constata actualmente el término resiliencia, que es un término que se aplicaba a los metales o a los plásticos, que por ejemplo en los automóviles cuando tienen un golpe que se recupera el material, pues eso aplica mucho a los niños que sufren este tipo de situaciones, porque realmente se les hace más fuerte y recuperan, vuelven otra vez, después de ese trauma vivido, a tener una existencia con mayor grado de independencia, de madurez, sin duda. Pero algo que quizá los niños no se plantean, porque no lo saben, es que tienen derechos, que resisten y sobreviven, pero que además ellos tienen derechos. O sea, la ley contempla todas las situaciones que se detectan en cada uno de los casos, que puedes decir, pero si esta niña podría haber tenido otro recorrido o podría haber tenido un apoyo incluso económico. En efecto, existen derechos, están muy bien desarrollados a partir de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que se ha traído a nuestra legislación. Sin embargo, nos faltan todavía partidas presupuestarias vinculadas para que esos derechos realmente sean efectivos en todos los casos. ¿Como por ejemplo? Bueno, cada caso es distinto y lo que debería hacer la ley es adaptarse a cada niño.
porque cada niño presenta unas necesidades concretas y muchas veces esos cajones que presenta la ley de acogimientos, por ejemplo, el acogimiento en el centro debería ser el último recurso, la última opción. Pero igual que hay muchos países que están optando por la desinstitucionalización de los niños, yo creo que eso no es viable porque siempre necesitaremos centros, porque habrá niños que solo podrán ir a un centro porque no vamos a encontrar una persona, una familia que quiera o que pueda acogerles. Por tanto, lo importante es atender desde la perspectiva de las situaciones de riesgo en el entorno familiar, que sería el deseable, y sobre todo en la situación actual de crisis económica en la que nos encontramos, para articular una medida ajustada a cada uno de los niños, mediante la intervención profesional y directa en el núcleo familiar. Es verdad que los casos más graves, agresiones sexuales, agresiones físicas severas, desatención tremenda, pues hay que retirar a ese niño de su casa e intentar que vaya en acogida a una familia. Por ejemplo, la legislación prevé la posibilidad de unidades convivenciales profesionales o educativas, pero la falta de recursos económicos hace que sea inviable todavía su puesta en práctica. Claro, unidades convivenciales es lo mismo que decir, ¿viven en pisos tutelados o pero viven...? Con unos progenitores, o que no son progenitores, sino con una pareja que son educadores y que tienen facultades para poder llevar a cabo un proyecto educativo con ellos. Yo creo que se han desarrollado aspectos desde la propia legislación posibles que son alternativas a los propios centros, que acabamos siendo el último recurso para alguno de estos niños y adolescentes. Y en uno de esos podría ser toda la infancia, todas las familias de acogida profesional, estas unidades de convivenciales, donde finalmente se reduce este número de niños en el propio núcleo. Por tanto, yo creo que hay posibilidades que habría que desarrollar más, dar más oportunidades, porque en el fondo, en el espacio en el que nosotros trabajamos, tú preguntabas, ¿y qué particularidades tienen? Yo creo que cada niño es distinto y hay que poderlo tratar así, no hay que generalizar, porque es un peligro generalizar y acabar poniéndoles a todos en el mismo saco, porque la sociedad actual acaba haciéndolo fácil así. Y dos, hay que confiar en ellos. Hay que confiar en ellos porque son niños y desde el primer día son niños. Desde que llegan al centro tienen su infancia. La han tenido con dificultades para poder vivir algunas de las cuestiones que a veces otra infancia puede tener posibilidades y ellos no. Pero la cuestión es cómo se confía en ellos y cómo se encuentra trayectos de futuro que les vuelvan a incorporar en lo social, que en el fondo es el encargo, porque es un recurso temporal, claramente, aparte de otros recursos alternativos. Pero temporal acaba siendo por muchos años, lo decía María Jesús, que tardan un año en adaptarse y volver a situarse y saber quiénes son, pero luego se va eternizando, hablaríamos de una media. esperando. Claro, nunca se sabe. Y eso también tiene que marcar mucho. Lo que pasa es que es como trabajamos con eso, es decir, como cuando entran y ya pensamos en la salida, y sin que eso signifique que no les estás dando un espacio, porque en el fondo este es nuestro encargo, trabajar para una alternativa y ver cuáles alternativas son interesantes. La media, en los centros, por ejemplo, de Dresera, que tenemos 2 centros residenciales, la media es de unos 2 años y 9 meses, la media de niños que pasan. Es verdad que han pasado 8 y 9 años de su vida en el centro y por tanto es su casa. Es su casa y le hemos ofrecido ese espacio como su casa. Por tanto, trabajar con eso, con esa perspectiva de futuro, es yo creo que lo fundamental en este espacio educativo. Y bueno, según el tiempo que pasen, ¿no?, en cada uno de estos centros, pero supongo que también se crearán vínculos, ¿no? Una vez uno hace amigos en un lugar y llega el momento de irse. Eso también tiene que ser bastante traumático, ¿no? Sí, es complicado. De hecho, nuestros educadores lo comentan, que lo más difícil no es recibir a un niño, sino saber cómo despedirle y saber cómo, bueno, pues ese vínculo que se ha estado creando, cómo en cierta medida romper para que el niño siga su vida. De todas maneras, a veces se mantienen los vínculos incluso después de que hayan vuelto con sus familias o hayan seguido otro camino. Y son fundamentales los 2 momentos, el de acogerlos, porque van a un recurso que ni la sociedad misma sabe que somos. Hablan de centros de menores, confunden con justicia juvenil, cuando estamos hablando de centros de protección. Por tanto, ponemos en un mismo saco la sociedad a lo que hay ahí. Incluso a los propios educadores muchas veces se nos habla de guardianes más que de
perfil educativo, que estamos trabajando con ellos, por tanto, lo primero es acoger y ofrecer lo que somos. Y dos, trabajar la despedida como una buena salida, porque finalmente hay que cerrarles una puerta para que abran otra en su vida. Es importante que puedan abrir otra alternativa si pensamos que esa es mejor al centro. Y seguramente, si la hemos construido y trabajado, y ellos están de acuerdo, es mejor. Y luego la familia. Yo creo que también es importante trabajar, como ya se señalaba, con la familia. Es decir, la familia en estos casos sigue estando muy presente. Huérfanos sin padre ni madre y sin familia hay pocos. Podríamos hablar de algunos meinas que vienen aquí, aterrizan aquí, y pocos son que no tengan un referente familiar. Por tanto, cómo se trabaja con la colaboración de la familia, porque una de las primeras opciones es la posibilidad de volver con la familia, ¿no? Es la primera obligación que tenemos los centros, poder trabajar con esa alternativa o con alguna familia extensa. Por el interés de los niños siempre, que es lo que decía Carlos, del interés. Pero luego van creciendo y ese momento va a llegar seguro, porque llega la mayoría de edad. O sea, o sí, a los 18 años se van a ir, ¿no? Van a volar, podríamos decir. Entonces, ¿qué ocurre con estos niños? ¿Qué derechos tienen? ¿Pueden tener alguna pensión, alguna ayuda económica? ¿Qué cojín tienen estos? La hay. De hecho, a pesar de que ahí existe ese abismo de los 18 años, de ser menor de edad a mayor de edad. Porque lo dice la ley. Porque lo dice la ley. En definitiva, en un hogar, uno a sus hijos no los echa de casa a los 18 años. Claro. Por tanto, ¿por qué la Administración a los 18 años se tendría que desprender de esa protección que se ha encargado durante su minoría de edad? Hay proyectos, hay planes que van más allá, que son de seguimiento hasta los 21 años, por ejemplo, pero aún así lo que se hace es trasladar unos años esa protección mediante pisos, ayudas y demás, pero que realmente vuelve a ser cuestionable. Nosotros a los 21 años tampoco. Si el niño, por ejemplo, ya está estudiando, es el muchacho que ha ido a la universidad y demás, pues está en pleno proceso de formación y ahí debe mantenerse ese apoyo hasta que llegue a su independencia, que es lo deseable. Pero claro, también cuando uno está pensando en estos niños, o dice, se le hace un seguimiento. ¿Un seguimiento qué quiere decir? Que tienen que ir al centro para que les vean, que está relativamente controlado, sabemos dónde vives, sabemos qué es lo que haces. ¿Se van encarrilando de esta forma o no? ¿Cómo es? Pues en nuestro caso depende de cada joven, porque cada uno tiene unas necesidades y unas oportunidades también. El que quiere estudiar, pues va a estudiar. El que necesita un piso con un educador, pues lo va a tener. El que puede vivir por su cuenta, pues va a tener un piso o una ayuda para su piso. Es decir, depende un poco de la trayectoria que siga este joven. Y además en este momento sí es verdad que es una franja a considerar, porque hablamos de un paro juvenil de un 40 y pico %, con lo cual ellos están sujetos a más dificultades, si cabe, añadidas a algo que ya veníamos considerando, decir, no lo han tenido fácil. No hay que, como tú decías, una sobreprotección, pero hay que trabajar con eso y tenerlo en cuenta, porque la sociedad misma no está facilitando, porque es verdad que pasas de una obligatoriedad hasta los 18, el Estado está obligado a proteger, a partir de los 18 ellos pueden elegir no estar protegidos. Por tanto, ahí también está la dificultad de cómo la oferta que se les hace también es interesante y se les vincula a cuestiones que les permita vincularse a lo social y se vea útil más allá de... y ahí es verdad que falta porque es el espacio donde, como la obligación no está tan clara, pues no está tan cubierta. Hasta los 21 se ha hecho más, pero más allá de los 21... Sabemos que en este momento, hasta qué momento están los hijos en casa, hasta dónde llega la adolescencia en este momento, podría plantearnos, por tanto... Menuda responsabilidad, tener que decidir eso. Y después también hay otro colectivo, que me gustaría que Carlas nos lo recordara, que son los menores inmigrantes desamparados, porque ellos también tienen dificultades añadidas, y están aquí y son una realidad. ¿Qué ocurre con ellos? En efecto, son nuestros meninos de rúa, es decir, nuestros niños en situación de calle. Antes eran sobre todo niños procedentes del Magreb, de los países del norte de África, y actualmente son niños que proceden más de la África subsahariana, muchachos que vienen de países en los que ni siquiera se les identificó al nacer, por tanto a veces traen un certificado de nacimiento reciente o un pasaporte que aquí se cuestiona muchas veces su validez, por un interés también de la Administración de intentar demostrar que son mayores de edad. Y eso se hace a través de pruebas oseométricas que se han cuestionado su fiabilidad para saber si, porque además son países en los que maduran mucho más y por tanto esas pruebas oseométricas no determinan si realmente son mayores o menores de edad en su franja de duda, ¿no? Y por tanto, en definitiva, el objetivo de la Administración es que no reciban la protección a la que vienen obligados, que es tutela obligatoria
porque son niños sin referentes familiares que se encuentran en nuestro país y la administración está obligada, la administración autonómica, a tratarlos, y simplemente se hace con la idea de decir son mayores de edad y de esa manera podemos repatriarlos a su país. Estamos en la recta final. Me gustaría que cada uno de ustedes tuvieran una última intervención, pues explicándonos su opinión o qué es lo que tendría que cambiar. Muy brevemente. Yo creo que sobre todo la mirada social, la mirada que damos a estos niños, a estos adolescentes, que no dejan de ser niños y adolescentes, y por tanto que confiemos en ellos, que podamos confiar en ellos, les demos posibilidades y espacios en lo social, porque es el encargo de los que estamos trabajando ahí, pero la sociedad a veces los vive como eso, menores peligrosos, menores delincuentes, y no es verdad, finalmente son niños y adolescentes con sus dificultades, no más allá de eso. María Jesús. Pues yo coincido con lo que ha dicho Joan, hay que confiar en los niños, pero creo que también hay que apelar al compromiso social. Estos niños requieren la ayuda de todos, las instituciones no trabajamos solas, necesitamos un apoyo. Animaría a todos a colaborar con cualquier organización de atención a menores, porque hoy en día nos enfrentamos a más necesidades con menos recursos. Carlos, para terminar. Pues sí, detrás de cada abandono hay realmente un desamparo, pero un desamparo emocional. Y yo creo que, como dice la pedagoga Carme Panchón, debe la ley adaptarse a cada niño, de manera que lo que dicen los políticos, que los niños son la prioridad, sea real, que no lo es actualmente, en cuestiones económicas y de recursos destinados a ellos. Pues con esa idea nos quedamos. Muchísimas gracias, Joan, Carles y también María Jesús. Gracias.